Bueno, como ustedes saben, Telesur mantiene una permanente atención y sensibilización sobre el genocidio e invasión que desarrolla impunemente el régimen fascista con fachada sionista llamado Israel contra el pueblo de Palestina y su territorio arrebatado, con el respaldo de poderes fácticos imperialistas, con asiento en Washington, Reino Unido y otros espacios controlados económica y políticamente por agresivas fuerzas capitalistas. Hoy, sobre este histórico territorio que vamos a ver a continuación, justamente aquí, donde se concentran simbólicos episodios de la cultura mundial y ahora constituyen un geoestratégico espacio para ambiciosos poderes, observamos varios hechos que parecen aislados, pero que convergen en el mismo objetivo: tratar de salvar a los sobrevivientes de la masacre que hasta el momento cuenta con más de 34.000 muertos, en su mayoría niñas, niños y mujeres. Ese es el escenario. Pues bien, por ejemplo, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, favorece la idea de realizar el despliegue de presuntas fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Palestina. Así lo expresó en su cuenta de X. Ahí está, una fuerza de paz de la ONU en Palestina. La Liga Árabe ha decidido apoyarla y debería ser apoyada también por África y América Latina. Colombia estaría dispuesta a integrarla y llevar personal médico para la atención de la población herida. La declaración se produce en momentos cuando la comunidad internacional busca una solución pacífica al conflicto. Antes de avanzar con este tema, debo recordarles, como ustedes saben, que a través de estas cuentas en X, en las redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema que estamos tratando. Algunos de ustedes ya han participado, han respondido a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. La Liga Árabe pide fuerzas de paz de la ONU en Palestina que apoye ayuda humanitaria. Países de Latinoamérica impulsan solidaridad por Palestina y Sudáfrica insta a la Corte Internacional de Justicia a que ordene detener la ofensiva de Israel en Rafah. Estas acciones, ¿qué lograrán? Ponemos 4 opciones de respuestas. 1. Que todo siga igual. 2. Empeorará la agresión. 3. Sanciones a Israel. 4. Detener el genocidio. Esas son las respuestas a las que ustedes pueden optar. Si no lo han hecho, háganlo ahora. Pueden participar a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bien, vamos a avanzar ahora con un invitado que se la pasa estudiando este tema con razón y corazón, porque lo conocemos desde hace tiempo. A medida que lo hemos ido entrevistando, hemos descubierto su sensibilidad frente a este asunto. Se trata de Pablo Jofré, periodista y escritor chileno, analista internacional, nos acompaña desde Santiago de Chile. Adelantar, Pablo, que cada vez que hablamos contigo descubrimos aún más el fondo de este asunto, que bueno, tiene una alta carga histórica y simbólica y una gran carga de sensibilidad. Pablo, cuéntanos a estas alturas, en esta coyuntura, ¿cómo sientes que está el episodio de Palestina frente al genocidio que comete Israel, el sionismo de Israel? Bueno, gracias, Guillermo, por la llamada y por los conceptos, ¿no? Pero yo no usaría el concepto episodio, porque esto es crónico, ¿ah? No es circunstancial, no es coyuntural. Esto no comenzó el 7 de octubre, por tanto, más que un episodio, es un proceso. Es un proceso continuo de ocupación de Palestina, de colonización de Palestina y de exterminio del pueblo palestino. Por tanto, esto no es que tenga 7 meses, tiene ya 76 años y hace ya un par de días, cuando se conmemoró por parte del sionismo la instalación, este constructo que llamaron Israel el 14 de mayo de 1948, se sucede inmediatamente lo que se conoce como Al-Nakba, la catástrofe, que significó y que significa, porque es una Al-Nakba que continúa, significa la expulsión de 750.000 palestinos de sus tierras ancestrales, y es una expulsión que
ha ido sucediéndose crónicamente. Desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora, esa Nakba se repite en una forma incrementada. Es decir, más de 1,5 millones de gazatíes, que son los habitantes palestinos de la Franja de Gaza, han tenido que salir de su territorio, han sido expulsados de sus tierras, han sido destruidas sus viviendas, han destruido sus cultivos, han destruido sus carreteras, sus caminos, o sea, en forma premeditada. No es que producto de la escaramuza, de las acciones militares, se genere una situación de destrucción de una calle, no. Son maquinaria especializada destinada a destruir el conjunto de redes de comunicación del pueblo palestino. Por tanto, lo que hay aquí indudablemente es un proceso, es un continuum de exterminio permanente que el régimen nacional sionista israelí ha realizado contra el pueblo palestino. 76 años, 76 años de crímenes. Y cuando tú hacías la presentación del programa, mencionabas una serie de elementos muy interesantes que podemos conversar, lo que tiene que ver con qué es lo que Israel va a hacer en función de una política internacional que ya no se cree los cuentos, los mitos, la narrativa falsaria del régimen israelí respecto a que esto se trata de una operación de autodefensa o que todos los que denuncian a Israel son antisemitas. No, es decir, el mundo se ha dado cuenta que nos encontramos frente a uno de los regímenes más brutales, más sanguinarios, más totalitarios, más criminales que haya dado la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Aquellos que, herederos de las víctimas del Tercer Reich, herederos del nacionalsocialismo, por tanto considerados víctimas, son hoy los victimarios de un pueblo. Son genocidas, realizando acciones que permiten catalogar al régimen sionista como lo que suelo denominar, ¿no?, un régimen nacional amparado en una ideología totalitaria, racista, de segregación. Tratan de justificar esta irrupción y esta colonización de Palestina bajo un concepto de nacionalismo, ¿no?, bajo esa vieja idea del hogar nacional judío. Y justamente eso, unido a esta ideología sionista, lo que hace es crear un régimen nacional sionista con características muy similares a lo peor que pudo haber hecho y que hizo el nacionalsocialismo, el Tercer Reich, la Alemania nazi. Entonces, es muy contradictorio desde el punto de vista de la historia, ¿no? Que aquellos que eran víctimas terminan convirtiéndose en victimarios. Pablo, curiosamente, mientras te escuchaba, decías régimen nacional sionista. Si yo agarrara las primeras sílabas, nacional sionista, saldría nazi. O sea, curiosamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso para la reflexión de la audiencia. Fíjate que hay ejemplos de acciones solidarias que, bueno, ojalá produzcan el impacto que todos deseamos. En Venezuela, por ejemplo, se sumó a los actos de solidaridad palestina que tú mencionabas hace un momento con respecto al Nakba de ayer, justo cuando se cumplen 76 años de esta catástrofe, que es lo que traduce Nakba, un hecho que marca un precedente en la persecución que sostiene el sionismo contra Palestina. Desde el emblemático Guaraíra Repano, tú lo conoces, Pablo, que es la montaña que cobija a Caracas, la capital, se conmemoró el Día de la Lucha Palestina. Además, ahí hay una asta bandera que se coloca ahí, la bandera de Venezuela. Esta vez colocaron la bandera de Palestina inmensa. En medio de su intervención, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno israelí se aprovecha de sus aliados hegemónicos, ya ustedes saben quiénes son, para imponer su poder, no solo en la región, sino en todo el mundo. Recordemos que en la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, 145 países votaron favorablemente por el ingreso de Palestina como Estado con plenos derechos. Sin embargo, Estados Unidos se opuso junto a 8 naciones que lo siguieron, entre ellos, lamentablemente, Argentina. Esto evidencia las intenciones de la potencia hegemónica por seguir imponiendo sus intereses contra el resto de la humanidad, aprovechándose de los recursos de otras naciones. Una ideología imperialista que lo ha llevado a cuestionar las cifras de la ONU en cuanto al genocidio perpetrado por el sionismo en lo poco que queda de Palestina. Pablo, aquí hemos colocado varios elementos que conducen a una interpretación ideológica de esta situación.
que no solamente se trata del sionismo que tiene como nombre Israel atacando a Palestina mediante esta acción genocida, sino que detrás, más arriba, están otros intereses, otros poderes fácticos que tienen que ver con expandir esta idea o este negocio, esta ambición hacia otros territorios y hacia el resto de la humanidad. Explícanos por qué yo estoy diciendo esto. Yo sé que tú sabes, que yo te lo he preguntado otras veces, pero vuélvelo a explicar para que la gente sepa que no se trata solamente de la matanza que están haciendo con los palestinos, sino que ese es el principio de una situación de mayor impacto, más catastrófica todavía. Sí, lo que señalas tiene indudablemente una concreción en Palestina, ¿no? Que es este binomio imperialismo-sionismo que se confunden. Hay una simbiosis absoluta entre lo que es el imperialismo y lo que es el sionismo. Es una conjunción criminal absoluta. Yo lo que diría a nuestros televidentes, uno, que el sionismo no es judaísmo. Es muy importante sostener esto porque lo que pretende Israel permanentemente y el sionismo en general es tratar de confundirnos y evitar la denuncia, invisibilizar la denuncia o castigar la denuncia. Entonces la manera que encuentran es acusarte de antisemita y antijudío. Esto no tiene que ver con los semitas, porque los únicos semitas en todo esto son los palestinos, no los colonos extranjeros, la mayoría de ellos. O sea, te doy unos ejemplos. Naftali Bennett, ex primer ministro, es de origen estadounidense. Líderes políticos israelíes, sionistas previos, desde el punto de vista que no existía Israel, como David Ben Gurión, es de origen polaco, de nombre David Brin, o la señora Golda Meir, que era de apellido Mavovich, de origen ucraniano, a Víctor Lieberman, que fue ministro de Defensa y uno de los políticos más extremistas que tiene Israel, es de origen moldavo. Es decir, hay una multiplicidad de naciones que son los que conforman a estos colonos que arriban a Palestina, se apoderan de su territorio y que tratan de generar un mito fundacional en múltiples variantes, ¿no? Es como si Palestina no existiera, cuando Israel solo existe desde el año 1948. Por eso es muy importante no confundir nunca sionismo con judaísmo, porque esto no es un conflicto religioso, no es un conflicto desde el punto de vista si eres semita o no eres semita, es un conflicto por territorios, por política, por hegemonía, donde la construcción y el nacimiento de Israel es producto de las ambiciones de potencias occidentales de instalar una punta de lanza en Asia Occidental. Una tierra rica en recursos energéticos, gas, petróleo, rutas comerciales, estrechos como Bab el-Mandeb o el estrecho de Hormuz, que comunican esas regiones ricas en hidrocarburos con los países que lo consumen. Por tanto, se trata de intereses, y esos intereses están representados por el sionismo, y el sionismo no es solo israelí, el sionismo es también Estados Unidos. Joe Biden, el año 2016, declaró que él no era judío, pero era sionista. Javier Milei, el actual presidente de Argentina, declara abiertamente que sus dos referentes internacionales son Estados Unidos y el sionismo. Viaja a Israel como primer viaje internacional como presidente. Viaja a Estados Unidos cuando resulta electo para visitar la tumba de sus referentes, del más extremo de los sionistas. Entonces, hablamos de una simbiosis política hegemónica destinada a tratar de expandir y tratar de controlar los recursos naturales de la zona. Por eso el ataque al Líbano, por eso los ataques a Siria, los ataques a Irak, a Yemen, por eso los ataques y la política de cerco contra la República Islámica de Irán. No se puede segregar lo que acontece en Palestina del resto del conjunto de Asia Occidental. La diferencia fundamental radica, Guillermo, en que Palestina es un pueblo pacífico, es un pueblo que ha sido colonizado, ocupado y que se le ha exterminado, que no posee armas, que simplemente se genera contra él las mismas políticas de solución final que el nazismo estableció contra los creyentes europeos, los europeos de creencia judía, contra el pueblo soviético, contra los gitanos, contra homosexuales, contra personas con discapacidad mental, Pablo, contra prisioneros políticos y de guerra. Es decir, si hay algo que representa hoy
el régimen nacional sionista israelí es la perversión, Pablo, el delirio, el crimen de lo peor del imperialismo, lo peor del sionismo y lo peor de aquellas potencias que lo que buscan la hegemonía del mundo. Controlar las rutas marítimas, controlar los recursos energéticos y, en definitiva, seguir manteniendo un orden unipolar que indudablemente va hacia la baja. Pablo, muy bien, gracias. Te hice dos preguntas porque sé que tu discurso es bastante completo y bueno, ojalá que podamos tener una oportunidad mayor para seguir desarrollando esos planteamientos que tú haces, que son bien concretos y bien claros. Gracias por participar con nosotros acá en El Mundo desde el Sur. Tengo otro invitado que quiero darle también espacio para que también coloque sus opiniones. Gracias, Pablo Jofré, desde Chile. Guillermo. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en estas redes sociales, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Por lo pronto, cuando regresemos, vamos a seguir con el tema. Esta vez vamos a observar que más allá de la solidaridad se está moviendo gestiones legales que buscan no solo salvar a Palestina, sino sancionar al genocida Israel. Ya venimos. Siempre se nos van a caer entre 100 a 150 pelos de manera natural y fisiológica al día. Pero hay veces que justamente el estrés, por ejemplo, puede inducir que de la fase de crecimiento pasen de manera más acelerada a la fase de caída. Entonces sí, el estrés sí puede ser una causa importante en los pacientes con pérdida de pelo. Entrevista con Aísa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Bueno, ante la incansable e insaciable necesidad del Estado sionista de Israel por acabar con el pueblo palestino, Sudáfrica suma otra exigencia a la Corte Internacional de Justicia. Frente a este brutal ataque, Sudáfrica pide al ente internacional que ordene un alto el fuego en la ofensiva contra Rafah como parte del caso existente en La Haya, allá en los Países Bajos, en que se acusa a Israel por genocidio. De esta manera, el gobierno de Sudáfrica reclama una medida de emergencia para forzar a Israel a cesar sus operaciones de exterminio y así proteger a los palestinos quienes se encuentran refugiados en Rafah. Ante esto, el régimen de Israel decide mantener la escalada criminal porque supuestamente la resistencia palestina se encuentra en la zona donde se encuentran también las fuerzas de la resistencia y por tanto las bajas civiles son inevitables, dice el régimen sionista. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando con esto. Hoy tenemos también como invitado a Fernando Steche, que es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Nos acompaña entonces desde allí, desde Argentina. Entonces, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes. Escuchaste a Pablo y todo lo que desarrolló, muy interesante, pero queremos ahora abordar el tema de la justicia, entre comillas. Es decir, cómo salvar al pueblo palestino, cómo reivindicarlo, cómo resarcir los daños, si se puede hablar después de 34.000 muertos, la mayoría de ellos de niños y niñas, y cómo hacer para que el criminal sea juzgado, sancionado y, por supuesto, que cumpla una pena. ¿Será esto un sueño, lo que yo estoy preguntando? Mira, me parece que lo primero que hay que establecer es que el sistema internacional de relaciones internacionales post Segunda Guerra Mundial está en una crisis, yo creo que terminal, pero saquémosle dramatismo y digamos está en una crisis donde las resoluciones de todo el sistema, sea el G7, sea
los organismos de Bretton Woods, fundamentalmente el Consejo de Seguridad, está en un intríngulis donde sus resoluciones no, pasan de ser manifestaciones, muchas veces, algunas veces de buena voluntad, otras no, pero sin capacidad de instrumentarlas. En el caso de Sudáfrica, me parece que lo interesante es que Sudáfrica, habiendo padecido un régimen de apartheid que fue durante muchas décadas abrigado por el sistema internacional, justamente logró deshacerse. Sudáfrica lo que viene a intentar en el marco del esquema internacional y de las herramientas que el sistema internacional ofrece, es en base a su propia experiencia histórica, que es derrotar a un régimen siniestro, como el del apartheid, que después le dio el triunfo a Nelson Mandela, y el empoderamiento y el intento de construcción de una sociedad con equidad, igualdad, por lo menos en términos de segregacionismo ahí en Sudáfrica. La Corte Internacional de Justicia es un organismo vinculante. Es distinto que la Corte Penal Internacional, es distinto que incluso las resoluciones, cualquiera sea, de Naciones Unidas. Lo que resuelve Corte Internacional de Justicia es vinculante para los Estados miembros de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué capacidad tiene la Corte Internacional de Justicia para llevar adelante lo que resuelve? Es relativa. Eso sí, es relaciones de poder. Y hasta aquí Israel, desde enero, que es cuando Sudáfrica hacia diciembre empieza esta causa, apelando a la Convención contra el Genocidio del 48-49, que paradójicamente es una convención que se construye producto fundamentalmente a partir de la victimización de lo que fue la experiencia de lo que ellos llaman la Shoah, ¿no? Como los palestinos llaman la Nakba, lo que fue la tragedia y la experiencia del genocidio del régimen alemán nacionalsocialista sobre, como bien decía Pablo recién, judías, moriscos, gitanos, y distintas anormalidades, entre comillas, que ellos plantearon. A partir de ahí se plantea la política, la Convención Internacional contra el Genocidio, y es Sudáfrica, nada menos, que viene de la experiencia del apartheid, a hacer una denuncia. En diciembre ya la hace, a partir de la operación colonizante de colonización y genocidio que desarrolla el Estado de Israel sobre Palestina, plantea esta causa. Sabe, Sudáfrica dice, somos conscientes del peso histórico que significa acusar a Israel. En esa constitución nos dice, somos conscientes del peso que tiene acusar a Israel. Sí, Fernando. Fernando, ahora fíjate, vamos a ver los planes de las potencias hegemónicas para Palestina. Washington manifestó su apoyo ante las peticiones de la autoridad palestina por la creación de un Estado palestino. Sin embargo, su estrategia se aleja de cumplir con las peticiones del pueblo palestino y se enfoca en velar por los intereses políticos de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, por supuesto, Israel. En este sentido, las proyecciones del Pentágono se dan en un escenario después de la supuesta guerra que se traduce en un genocidio, en la que ellos se ofrecen a ser socios en varios escenarios para la gobernanza provisional y las estructuras de seguridad en Gaza, una vez que la crisis retroceda. Ahora, la incógnita es, ¿a qué se refiere con el fin de la guerra? La incursión total de Israel en el territorio tras el exterminio del pueblo palestino. ¿Eso es el fin de la guerra? Entonces, Fernando, ayúdame a comprender esto, pero te pido por favor que mires hacia la cámara de tu equipo para que tu mensaje llegue con mayor contundencia. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, mira, lo que plantea, yo primero diría, en el marco internacional hay grandes contradicciones, tanto al interior del gobierno y del ente, de la entidad de ocupación Israel, como en los anglo-norteamericanos, que son los principales socios de Israel. Digo, ahí no es lo mismo el globalismo financiero que expresa Biden al continentalismo que expresa Trump, a pesar de que Trump es muy amigo de Netanyahu. Pero digo, hay cosas que hay que prestar atención, porque como bien decía Pablo hace un momento, se empezó a resquebrajar esa narrativa monolítica, porque vos hablabas incluso de impunidad. Es una impunidad en cuanto a la operatividad o a la operacionalidad de justamente la operación de genocidio, valga la redundancia, pero no es que está pasando desapercibida frente a la humanidad y frente a los poderes constituidos y frente al concierto de las naciones. Está sufriendo un aislamiento cada vez mayor y hay una gran victoria política de la resistencia palestina, que es la legitimación de la reivindicación de la necesidad de la existencia de un Estado palestino soberano. Esto, más allá o más acá de cómo termine la guerra, esto ya es una verdad histórica inevitable. Ahora,
consciente de esto, Netanyahu lo que opera es una fuga hacia adelante, producto de, por un lado, la crisis interna que padece, que es cada vez más creciente, y por otro lado, que en el marco de la consolidación de este aislamiento, justamente el fin de la guerra significaría para los colonialistas israelíes un retroceso respecto de su proyecto histórico. Empiezan la operación de Rafah, de colonización, el ataque masivo sobre Rafah, justamente cuando estaba planteándose de parte de Hamas, con la mediación de Egipto, un protocolo de pacificación con el que todos los estados intervinientes estaban de acuerdo, que tenía que ver con la desocupación militar del territorio palestino, la reinstalación de los palestinos en sus hogares y la ayuda humanitaria. Acá por eso es muy contundente la denuncia que hace Sudáfrica respecto de la operación genocida, porque en Rafah se están concentrando cerca de 1.900.000 personas de las 2.300.000, 400 que hay en todo Gaza. Más de 800.000 de esas personas son producto del desplazamiento, y ahí están queriendo, o es Egipto o es el Mar Muerto. Es decir, están queriendo aniquilar todo atisbo. Esto se dijo hoy en la Corte Internacional de Justicia. Están queriendo en Rafah, aniquilar Rafah es aniquilar toda posibilidad de continuidad del pueblo palestino. Fernando. Entonces me parece que esta operación es la fuga hacia adelante que plantea Netanyahu como para tratar de, por un lado, con modestos intereses que son nada más que su propia supervivencia en el poder, pero ante una victoria muy contundente del pueblo palestino. Yo lo que creo que más allá de la masacre y el dramatismo que tiene la masacre, la dimensión humana de la masacre, ¿no? De la cantidad, desde enero, desde que interviene la Corte Internacional de Justicia hasta acá, hay cerca de 12.000 muertos. Sí, hoy la abogada sudafricana decía que por hora mueren 2 mamás y 4 nenes. Fernando, por hora. Tenemos que concluir. Sé que nos apasiona este tema, sin duda alguna, pero ya se me acaba el tiempo. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto los otros días. Quédate para que veas Fernando Esteche desde La Plata, para que veas el resultado de la encuesta que hicimos al principio, para que veas la opinión de nuestros usuarios. También es útil para ti. La Liga Árabe pide fuerzas de paz en la ONU para Palestina, que apoya ayuda humanitaria. Países de Latinoamérica impulsan solidaridad por Palestina y Sudáfrica insta a la Corte Internacional de Justicia a que ordene detener la ofensiva de Israel en Rafah. Estas acciones, ¿qué lograrán? Bueno, 43% de nuestros usuarios dice que todo va a seguir igual. Lamentablemente hay pesimismo por este lado. 29% piensa que empeorará la agresión. También es pesimista. 0% dice que va a haber sanciones de Israel. No creen que van a haber sanciones, creen en la impunidad. Y 29% piensa que se va a detener por lo menos el genocidio. Como te das cuenta, Fernando, hay cierto pesimismo, pero quedan hálitos de esperanza. Hasta la próxima, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Mi respuesta es una apuesta a la victoria del pueblo palestino. Yo creo que el tiempo está a favor de la victoria del pueblo palestino. Yo también, pero bueno, vamos a esperar que el tiempo hable también. ¿Qué podemos decir que no hayamos expresado en relación con la tragedia que sufre el pueblo de Palestina? Además de haber sido despojado de su tierra, sobrevivir en medio de catástrofes del genocidio y resistir el embate impune del imperialismo a través del fascismo sionista, bueno, nunca serán suficientes las palabras para describir este inefable episodio de la historia de la humanidad, como tampoco alcanzarán los recursos para resarcir el dolor que ha provocado el asesinato de niñas y niños por parte de impunes criminales, quienes están amparados por oscuros intereses mercantiles que pretenden seguir dominando los destinos de la gran parte de la población. Y como no hay palabras para entender esto, solo les invitamos a descubrir respuestas en nuestras mentes y corazones para que nuestras almas y conciencia no pierdan su capacidad para tratar de impulsar el amor al mundo desde el sur.